Bueno, ahí se puede, se escucha, ¿no? Igual a pesar, tenemos que levantar la voz nada más. Si no se escucha, dicen, y podemos inclusive un poco más fuerte. Bueno, usted dice, no creo que sea una radio, me parece que tiene mucha potencia para hacer una radio. Bueno, me voy a presentar, soy Eli Gómez Alcorta, trabajo de abogada en causas del campo popular y también represento a querellas en los juicios de lesa humanidad. Así que primero que nada quería agradecer a Patricio la invitación de la presentación de su libro y estoy como fascinada con la Feria del Libro, no sabía, no la conocía, así que me pareció una iniciativa cultural maravillosa, así que bueno, en ese sentido. Les aviso que es posible que hable y quizás escuche a alguno de los compañeros y me tenga que ir, no es porque no quiera escuchar al resto, sino porque estoy con la familia, entonces eso me están corriendo, por decir así. Bueno, en principio quería decirles que, digamos, la importancia que tiene la obra de Patricio, que como bien decía la compañera que estaba presentando, desarrolla distintos conceptos de genocidio, distintas posturas o perspectivas para poder abordar el concepto de genocidio, las prácticas sociales genocidas, presenta una compilación de las distintas posturas y también trabaja sobre algunos vínculos que me parece que son fundamentales para poder entender justamente el proceso genocida, vinculaciones con el Estado moderno, con la modernidad, con los campos de concentración, con el estado de excepción, entre otras múltiples cuestiones, y haciendo un aporte que me parece que es bastante sustantivo, que es trabajar con un paralelismo muy lúcido entre el Holocausto y el terrorismo de Estado argentino. Pero más allá de eso, que me parece que es una buena invitación a leer el libro, me parece que además de todo eso es un libro absolutamente pertinente para estas épocas. Y esto lo digo en particular porque en los últimos tiempos hemos todos asistido a ciertos discursos negacionistas en relación a los dos genocidios que sufrimos en nuestras tierras. El primero, claramente, el genocidio de los pueblos originarios, que según las clasificaciones típicas del genocidio y que muy bien desarrolla Patricio, se tratan de un tipo de genocidio originario o constituyente, y por otro lado también discursos negacionistas vinculados al genocidio llevado adelante por medio del terrorismo de Estado, de la última dictadura cívico-militar, que sería otro tipo de genocidio, un genocidio reconfigurador o constituyente. Así, en los últimos meses pudimos lamentablemente asistir a ciertos discursos y ciertas acciones de parte de funcionarios públicos de la órbita nacional, junto o en consonancia con algunas editoriales del diario La Nación, que si las podemos poner en clave de tándem, se pueden ver cómo intentan presentar una nueva representación de los dos genocidios. Veamos, sobre el primero de los genocidios, es decir, el genocidio de los pueblos indígenas, hace apenas, creo que fue 10 días o menos, el ministro de Educación y Deporte, que es Esteban Bullrich, en un evento que se estaba llevando adelante en Choel, en la provincia de Río Negro, hizo referencia al proyecto educativo de Cambiemos y lo denominó como una nueva campaña del desierto, ¿sí? Utilizando ni más ni menos que la terminología del genocidio, pero además en el mismo lugar donde se llevó adelante el genocidio. Y luego, en algún intento de aclarar que no pensaban usar las armas, fue por más y aclaró que era una campaña del desierto
no con las espadas, sino con la educación. Además de esta referencia, ni más ni menos que de parte de un ministro de la Nación, pero además de un ministro de Educación de la Nación, el diario La Nación sacó una editorial el 21 de agosto pasado, cuyo título era "La utilización populista de los pueblos originarios". En esta editorial, que para el que no la leyó, es recomendable que la busquen y que se tomen un rato para leerla, hace algunas referencias a la inexistencia del valor de la dignidad humana en la América de las comunidades originarias, utiliza la animalización como método comparativo para invocar que había presuntamente escasez de pueblos indígenas y de animales en la región, haciendo referencia claramente a la campaña del desierto. Y también hacía referencia al desplazamiento de los pobladores que no se encontraban desde siempre, esto lo estoy leyendo textual, sosteniendo la existencia claramente de un avance ético por parte de quienes expandieron la cultura occidental, y destacando el legado de la modernidad y del progreso, todo esto claramente como justificativos de las políticas genocidas que arrasaron a los pueblos originarios en nuestro país. Esto en relación al primero de los dos genocidios que se llevaron adelante en nuestras tierras. En relación al segundo de los dos genocidios, el vinculado a la dictadura cívico-militar, tenemos por un lado los dichos de Darío Lo Pérfido, por todos conocidos, digamos, quien era el secretario de Cultura del gobierno de la ciudad, quien lo que hizo fue poner en duda el número de víctimas del genocidio, pero luego, y mucho más grave aún, las palabras del presidente de la Nación frente a una entrevista con una periodista extranjera, en la que hizo referencia a la guerra sucia, y frente a la repregunta de la periodista en relación al número de víctimas, todo esto teniendo ya una amplia repercusión, lo que estaba sucediendo, una fuerte resistencia y pedido de todos los organismos de la militancia y de gran parte de la cultura argentina reclamando la renuncia que finalmente se consiguió de Lo Pérfido. Cuando le pregunta la periodista extranjera al presidente sobre el número de víctimas, dice que no sabe, pero que no le importa, con una forma de desdén, como de desdén. Previo a esto que sucedió hace relativamente poco, el 24 de marzo pasado, cuando justamente se estaba conmemorando el 40 aniversario del golpe militar, y frente a la visita de Obama, del presidente de Estados Unidos, a la Argentina, es llevado en la mañana del 24 de marzo al Parque de la Memoria, y en unas breves palabras, porque nunca puede hablar mucho más que brevemente, el presidente de la Nación hace referencia para mencionar digamos, los sucesos que se estaban conmemorando, hace una referencia a la violencia política. Lo cierto es que ninguno de los ministros, ni ninguno de la dirigencia del actual gobierno, muchísimo menos el presidente, todavía a la fecha han usado una sola vez la terminología de terrorismo de Estado. En el mismo sentido, y en este tándem que hago referencia en términos discursivos, es útil recordar que el 23 de noviembre del año pasado, es decir, recordemos que el balotaje fue el 22 de noviembre, es decir, el lunes siguiente, el primer día hábil post elecciones y con la elección de un nuevo gobierno, pero además con un cambio sustantivo y radical en términos ideológicos, La Nación saca una editorial que se llama No Más Venganza, y a partir de este 23 de noviembre en adelante, en lo que va de este año, ha sacado variadas y en similar sentido editoriales. En general, como dice el título, No Más Venganza, esa editorial hacía referencia a que el proceso de juzgamiento de los responsables del genocidio argentino se trata de una venganza,
que ahora llegaba el momento del respeto y de hablar de los derechos de todos, y claramente, al igual que el resto de las editoriales, muchas vinculadas al derecho a los genocidas que están detenidos con prisión preventiva, con condenas a que no estén más en la cárcel, todas ellas con una clara intención y muy explícita de poner un freno y de poner un límite a los juicios y a los procesos en los que se investigan estas responsabilidades. En este sentido, ¿por qué traigo estos discursos? Sí, tanto en relación a uno de los genocidios como al otro, porque como bien lo explica Patricio en el libro, el genocidio no entendido como un delito, ¿sí? Digamos, no vinculado a un tipo penal que puede estar en el Estatuto de Roma o en la Convención para el Genocidio, sino el genocidio como proceso, como prácticas sociales genocidas, tiene distintas etapas, son múltiples, depende, hay algunos autores que entienden que son unas, otras que son otras, pero más o menos todos colocan unas etapas previas a la aniquilación, y todos entienden que no culmina el genocidio con la realización material, es decir, no es que el genocidio termina el día o en el momento político o el momento histórico en el que van y se aniquilan físicamente, se desaparecen o se matan a la minoría, digamos, a la parte de la sociedad a la que está identificada con una otredad negativa, sino que se termina realizando el genocidio en un ámbito que es simbólico, en un ámbito que es discursivo y en un ámbito que es claramente ideológico. Y este marco, esta última etapa, esta realización, centralmente tiene que ver con la forma en que se va a narrar la experiencia de los crímenes. ¿Sí? Cómo se va a narrar, cómo se va a contar, cómo se va a instalar en la memoria colectiva los graves crímenes y el grave proceso, ¿sí? que vivimos. Y esta última etapa del proceso genocida se la conoce como negacionismo o como la negación de los hechos. Ahora, por negacionismo nosotros podemos entender una serie distinta tanto de acciones como de discursos que niegan o que intentan relativizar, justificar o banalizar esos crímenes. Ahora, tanto la teoría de los dos demonios, ¿sí? como los reclamos por una memoria completa, que son más o menos aquellos discursos que hoy vuelven, que hoy se instalan, y ahora vamos a ver con algunas diferencias vinculadas al genocidio originario. Claramente la idea de los dos demonios o de la memoria completa está encarnada en la idea de la guerra sucia. Y además, la idea de la guerra sucia es un discurso típico que cualquiera de los genocidas que se deciden hablar en un juicio, decir sus últimas palabras, o cuando en el momento de la indagatoria, bueno, Pablo interviene en una multiplicidad de juicios, Fabiana también, cuando hablan esto, digamos, la guerra sucia es el discurso de los genocidas hoy. Y también era el discurso de los perpetradores del genocidio mientras estaba el terrorismo de Estado. Y ese es el discurso del presidente de la nación hoy. Hay que entender en este sentido que el presidente de la nación, con sus palabras, tiene idéntico discurso que el de los perpetradores del genocidio. En este sentido, la teoría de los dos demonios también fue una prédica justificatoria post-dictadura. Recordemos todos el prólogo del informe del Nunca Más. Y este tipo de discursos, no son los únicos, pero este tipo de discursos forman parte de un repertorio de discursos negacionistas. De este modo, lo que estamos asistiendo hoy es claramente a la inauguración por parte del gobierno de Cambiemos de un discurso negacionista en relación a los dos genocidios, siendo además el negacionismo más grave, porque es el negacionismo estatal, ¿sí? No es el negacionismo de los propios perpetradores, a los cuales estamos acostumbrados hace 40 años, no es el negacionismo de Pando, ¿sí? Es el negacionismo de los funcionarios de un Estado.
Y lo tenemos que entender claramente como un fenómeno cultural, como un fenómeno político, como un fenómeno jurídico que se manifiesta en distintos discursos, pero también en comportamientos, por parte justamente de agentes estatales. Cuando nosotros nos preguntamos cómo es posible que el secretario de Derechos Humanos atienda en la Exesma a un grupo de familiares que se asocian en víctimas de presos políticos que son familiares de los genocidas, entendiendo, y frente al reclamo de los organismos se dice nosotros atendemos a todos, esas acciones y esos comportamientos hay que leerlos en clave de estos mismos discursos. Lo cierto es que existen variadas modalidades de negacionismo, aquellas que van claramente desde la simple negación de los hechos o mecanismos más sutiles, más sofisticados, que intenten dar abordajes que racionalicen los hechos o que los trivialicen o que los relativicen. La negación, por ejemplo, de la cantidad de víctimas es claramente una modalidad prototípica. Aquellos que se han dedicado a estudiar negacionismo, el negacionismo de los genocidios es una disciplina y un saber que está muy avanzado en distintos lugares del mundo. Hay muchos países de Europa que, por ejemplo, tienen penado los discursos, digamos, como un delito en sí mismo, dar un discurso negacionista. Y lo cierto es que además de ser uno de los discursos prototípicos, es por otro lado uno de los más burdos y de los más simples del negacionismo. Ahora, en relación al genocidio cultural, para hacer algunas diferencias, a todo esto que dijimos se le tiene que sumar algunos contenidos que tienen implicancias también bastante importantes. En principio, la búsqueda de una justificación legal utilitarista. Se sostiene que las comunidades originarias no tenían claramente derecho al territorio que habitaban, y de alguna forma es el mismo discurso que se sostiene hoy, que no tienen derecho hoy al territorio que habitan, y centralmente porque se entendió y se sostuvo en términos discursivos, que es lo que escuchamos hace 10 días, porque era un territorio vacío, ¿sí? Hay un término jurídico que es vacum domicilium, la idea de que los pueblos originarios no habitaban y compararlos con animales está vinculado a eso. Por otro lado, claramente hay un argumento de superioridad moral que implica la necesidad o de la exterminación o, en su defecto, de la asimilación cultural, que esto es la asimilación fue un paradigma en relación a los pueblos originarios posterior, de asimilación y de integración, que recién en términos internacionales hace un par de décadas se fue cambiado. Y por último, y también con un nivel de gravedad idéntico, la idea del genocidio como un producto claramente inevitable del progreso. Lo que me parece que nosotros no podemos pensar es que estos comentarios, sobre todo los funcionarios o las editoriales, forman parte de lapsus o de cuestiones dichas al pasar o de algún editorialista, de algún gran medio, sino que cuando realmente el gobierno habla de un sinceramiento, estos son los verdaderos sinceramientos, ¿sí? Sincerarse es decir lo que piensan sobre nuestra historia y cuál es la mirada que ellos tienen sobre los hechos más graves de los cuales nos constituimos como Estado y los más graves que tuvimos en nuestra historia. Y me parece que son claramente discursos con convicción, que es una obligación de todos poder comprender cuáles son los propósitos políticos y sobre todo cuáles son las estrategias narrativas que hay atrás de esos discursos. Así también lo afirma, hubo un párrafo del libro de Patricio que me pareció que resultaba interesante leerlo porque estaba vinculado a esto que yo estaba diciendo. Patricio dice: el genocidio es una práctica social constituyente y funcional de la propia modernidad, que involucra las prácticas específicas de destrucción y de reorganización de las relaciones sociales al interior de la sociedad, pero a la vez se articulan con las formas de realización simbólicas mediante las cuales se relata o se silencia la experiencia de la violencia política, al tiempo que esta violencia ejerce un control sobre las significaciones y representaciones de la memoria colectiva. En definitiva,
como todos sabemos, en el lenguaje se perfila el mundo que todos queremos habitar o que deseamos habitar. Es por eso que me parece que hay que dar pelea a esos discursos que niegan o relativizan los genocidios, centralmente dar una pelea para que no se hagan parte del sentido común, y creo que en ese sentido la obra de Patricio es un aporte fundamental, y por eso creo que es la pertinencia para estos tiempos de volver a hablar de genocidio. Así que bueno, nada, muchas gracias.